Este martes 23 de octubre, Fabricio Alvarado anunció la renuncia del Partido Restauración Nacional. Con él, 7 diputados más se irán de la fracción. Gerardo Ruiz es periodista de política y me acompaña para explicarnos cuáles son las consecuencias que podría tener tanto administrativamente como políticamente este movimiento. Hola, Erika. Hola, Gerardo, muchas gracias por acompañarme. Para empezar, me gustaría poner en contexto, ¿por qué tomó Fabricio Alvarado esta decisión? Desde que terminó la campaña del 2018, Restauración Nacional, la cúpula de Restauración Nacional se alejó paulatinamente de Fabricio Alvarado. El pináculo de ese alejamiento ocurrió hace pocos meses, cuando la cúpula de Restauración Nacional acusó a la estructura de Fabricio Alvarado, de su campaña, de ser una estructura paralela al margen de la ley electoral para financiar la campaña política. Las denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones incluso las hizo el propio presidente del Partido de Restauración Nacional, don Carlos Avendaño, que es el jefe de fracción de Restauración Nacional en este momento, y a partir de ahí parecía que la división entre Fabricio Alvarado y Restauración Nacional era definitiva. Bueno, y así fue anoche cuando anunció específicamente que se separaba del partido precisamente por esas divisiones que hubo después del financiamiento de la campaña y todo ese problema que todavía no ha reventado como suponemos que va a reventar, ¿verdad?, a nivel judicial, incluso con acusaciones de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Fabricio Alvarado dijo anoche en un video que grabó en su perfil de Facebook que él veía que la cúpula de Restauración Nacional lo percibía como una amenaza, ¿verdad?, y que se estaba acusando injustamente a gente que había trabajado mucho durante la campaña. Ese es el último evento de una cadena de hechos que han venido ocurriendo en Restauración Nacional desde las elecciones de abril anterior. Hablemos en el plano administrativo que representa este movimiento, es decir, estos siete diputados actuarán en bloque, individualmente, podrán seguir perteneciendo a las comisiones en las que estaban. ¿Qué pasará con ellos en la Asamblea? Sí, si se mantienen como un bloque, como una nueva fracción, es de esperar que así actúen. Los 7 diputados que acompañan a Fabricio Alvarado a partir de anoche se van a constituir en una nueva fracción. Administrativamente lo son una nueva fracción de la Asamblea Legislativa, incluso una de las más grandes, con 7 diputados. Van a tener las mismas prerrogativas que tienen el resto de los diputados, es decir, su condición de disidentes de restauración no les quita ninguna de las prerrogativas que tienen los diputados, pero a nivel administrativo sí podrían surgir algunos problemas, porque desde que se han venido dando las divisiones de las bancadas en los últimos años, los partidos madre, por decirlo de alguna forma, los que llevaron a esos diputados al Congreso, han reclamado, por ejemplo, por espacios como oficinas, ¿verdad? Han reclamado por la cantidad de códigos, es decir, de asesores que tiene cada uno de los diputados. En algunas ocasiones le han pedido a los diputados que se han independizado de la fracción que devuelvan esos códigos. Nunca se ha concretado una devolución así, pero digamos que sí se les ha obligado a negociar con el jefe de fracción de la cual salieron, ¿verdad? Es política, la política es muy incierta y depende de los acuerdos a los que puedan llegar entre ellos. Ahora, políticamente sí van a actuar como un bloque, es al menos lo que pareciera que va a suceder, ¿verdad?, puesto que los 7 decidieron, desde la primera instancia en que Fabricio Alvarado hace el anuncio, también declararse independientes de Restauración Nacional. En este plano político, ¿podríamos pensar que la salida de estos 7 diputados podría beneficiar de alguna manera la votación en segundo debate del plan fiscal? Podría ser, porque el diputado Jonathan Prendas es uno de los más cercanos a Fabricio Alvarado. En los últimos días ha tenido, si se puede decir de esa manera, una flexibilización de su discurso en contra del plan fiscal. Ha dicho que el partido tiene la obligación de ayudar a las comunidades y bueno, ¿cuál es la única forma de ayudar a las comunidades si no es a través del gobierno? Y un gobierno en crisis o en quiebra no podría hacerlo, ¿verdad? Entonces uno ve cierta flexibilización, al menos de don Jonathan, que tiene liderazgo dentro de ese bloque de 7 diputados, innegablemente, por su cercanía con Fabricio Alvarado, en su discurso hacia el plan fiscal. No es definitivo, pero bueno, si los diputados quieren apartarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia, que la semana anterior, como todos sabemos,
decidió oponerse al plan fiscal con el argumento de que afecta su funcionamiento y su independencia. 38 votos, 3 más de lo que obtuvo en el primer debate, podrían ser clave para que el Congreso se aparte de ese criterio. Todavía falta esperar qué va a suceder en la Sala Constitucional, que tiene el proyecto en consulta, pero al menos si la Sala se pronunciara a favor del trámite y del fondo del proyecto, esos 3 votos podrían darle a la Asamblea Legislativa la tranquilidad y la certeza de que el plan fiscal no se va a caer en una eventual consulta después de su segundo debate. Muy bien. Hablemos como en un mediano plazo, Fabricio en este proceso electoral tuvo un gran apoyo. ¿Podríamos esperar que tenga una participación exitosa en las elecciones municipales de medio periodo, que son en 2020? Así es. Bueno, si uno se pone a sacar cálculos, Fabricio Alvarado obtuvo 850,000 votos en la primera ronda de febrero de este año. Eso es una gran cantidad de votos que, bueno, le daban a la Restauración Nacional un cúmulo electoral bastante interesante para seguir participando en procesos posteriores. Al salir Fabricio Alvarado de Restauración Nacional, un partido que ha estado acostumbrado a llevar un diputado por periodo a la Asamblea Legislativa, uno tendría a pensar o pensaría preliminarmente que Fabricio va a cargar con él ese cúmulo de votantes que obtuvo Restauración en las elecciones de hace unos meses. Si uno calcula que la base electoral de Restauración eran unos 250,000, 300,000 votos más o menos, tendría Fabricio Alvarado muchas posibilidades de hacer un papel decente en las elecciones de medio periodo, en las elecciones municipales. Está por verse si al partido le va a alcanzar el tiempo para culminar sus procesos internos de organización y de conformación de estructuras para ver si va a poder participar en todos los cantones en elecciones municipales por alcaldes, por ejemplo, si va a escoger solamente algunos, eso está por verse todavía. Pero digamos que tomando en cuenta ese cúmulo electoral que logró amalgamar don Fabricio en las elecciones anteriores, es muy posible que de tener la oportunidad de participar en ese proceso tenga éxito, ¿verdad? Precisamente por esa gran masa de votantes que logró amarrar. Para ir finalizando, ¿tendrá músculo Fabricio para ser el líder de la oposición? Bueno, tomando en cuenta el panorama actual, con Liberación Nacional bastante desgastado, uno no ve a Liberación Nacional levantándose claramente todavía del golpe que recibió al quedar fuera de la segunda ronda en las elecciones presidenciales anteriores, y viendo la permanencia, la vigencia de Fabricio Alvarado como líder político de un sector importante de la población, uno tendería a pensar que al tener 7 diputados ahora, 7 diputados afines, 7 diputados que lo respaldan en el Congreso, tiene un brazo político un poquito más fuerte para levantar la voz, para golpear la mesa, para negociar con el gobierno. Como decíamos al principio de esta conversación, Erika, Fabricio Alvarado quedó relegado de Restauración Nacional y por sus diferencias con Carlos Avendaño y con la cúpula del partido, no tenía mayor incidencia en lo que estaba haciendo la fracción hasta ahora. Sin embargo, bueno, con un músculo político de 7 diputados, que no es nada despreciable para ningún aspirante presidencial o eventual aspirante presidencial, uno tendría a pensar que don Fabricio en este momento tiene las condiciones para asumir un poco más de liderazgo opositor. Muchas gracias, Gerardo. Con todo gusto. En Nación.com y en nuestra versión impresa seguiremos informando de este tema. Muchas gracias.